Hubo un tiempo en Hollywood donde nada de lo que hacías en un camerino quedaba en secreto. Mientras los actores se preparaban frente a los espejos, mientras ensayaban sus diálogos, mientras lloraban, reían o se dejaban llevar por sus debilidades, había ojos que lo miraban todo. Productores, jefes de estudio, asistentes con poder, todos querían tener material para controlar, manipular o chantajear. Las cámaras ocultas no estaban ahí para proteger a nadie, estaban para tener pruebas, grabar lo prohibido, conseguir lo que de otra forma no se podía lograr. Algunos actores lo sospechaban, otros vivieron años sin saber que fueron vigilados como animales en jaulas de oro. Esos videos nunca salieron a la luz, pero sirvieron para cerrar bocas, destruir carreras o asegurar contratos. Hoy te contamos quiénes fueron espiados, quiénes lo sabían y quiénes decidieron mirar para otro lado. Si crees que lo has escuchado todo sobre Hollywood, prepárate, esto apenas comienza. Bárbara Lamar fue conocida como la mujer demasiado bella para vivir. Pero esa frase no solo hablaba de su rostro, sino de cómo la industria la trató. Su fama de mujer provocadora la convirtió en blanco fácil de productores que necesitaban tenerla vigilada, no por seguridad, sino para controlarla. En los estudios se sabía que había camerinos donde las paredes escuchaban y miraban, y Lamar fue una de las más espiadas. Le gustaba hablar sin filtros, se burlaba de actores importantes, coqueteaba con quien quería y despreciaba a quien le imponían. Eso no era bien visto en una época donde las estrellas debían obedecer. Hay rumores de que algunos jefes de estudio conservaron grabaciones privadas para recordarle quién tenía el poder. Lo que ocurrió dentro de esos camerinos nunca salió en titulares, pero sirvió para arruinarle papeles y cerrarle puertas. Bárbara fue marcada como difícil, aunque su único pecado fue no dejarse manipular tan fácilmente como otros. Los productores no soportaban que una mujer joven y bella les llevara la contraria. Y cuando quisieron doblegarla, no lo hicieron con contratos, lo hicieron con miedo. Dicen que hubo grabaciones que desaparecieron después de su muerte, pero en Hollywood nunca nada desaparece del todo. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para proteger su imagen? Gene Hackman nunca fue parte del sistema de sonrisas falsas de Hollywood. Desde sus inicios tuvo fama de problemático, directo, incapaz de fingir amabilidad para conseguir papeles. Lo que muchos no sabían es que esa actitud le ganó enemigos dentro de los estudios, y más de una vez fue vigilado sin su consentimiento. En camerinos, reuniones privadas o descansos, siempre había alguien queriendo escuchar lo que decía. Hackman despreciaba a los ejecutivos que jugaban sucio. No tenía problema en señalarlo en voz alta. Eso no lo hacía popular, pero sí muy interesante para aquellos que necesitaban tenerlo controlado. Se dice que incluso hubo grabaciones donde criticaba a compañeros famosos, y que usaron ese material para cerrarle puertas en más de una ocasión. No era paranoia, era Hollywood protegiéndose a sí mismo. Lo que pasó tras esas cámaras nunca fue parte del guión, pero cambió decisiones, afectó proyectos y fortaleció su fama de conflictivo. Hackman aprendió a desconfiar de todos, incluso de aquellos que fingían ser sus amigos. No le perdonaron jamás que dijera las verdades en voz alta, ni que jamás necesitara de su aprobación para tener éxito. Rhonda Fleming tenía claro que en Hollywood no bastaba con ser talentosa. Había que saber moverse entre tiburones. Desde muy joven entendió que su belleza la ponía en el centro de muchas miradas, algunas más ocultas que otras. Se hablaba de cámaras escondidas en sus camerinos, no para protegerla, sino para espiarla. Los productores querían saber quién la visitaba, qué decía, qué secretos podían usar en su contra. Rhonda nunca fue ingenua, lo sabía. Por eso limitaba sus palabras, evitaba quedarse sola mucho tiempo y desconfiaba de cualquiera que le hablara demasiado bien. Lo que pasó tras esas paredes nunca fue parte de las películas que filmó, pero sí de las razones por las que a veces rechazaba papeles o rompía contratos sin dar explicaciones. Sabía que más de una vez intentaron atraparla fuera de lugar, pero no era fácil agarrarla en falso. Hollywood la vendió como la reina del Technicolor, pero en los estudios muchos sabían que también era la reina de callar lo que descubría. Prefería perder un contrato antes que perder su dignidad, y aunque las cámaras la siguieron hasta su retiro, nunca lograron obtener de ella lo que otros sí dejaron ver. John Garfield fue perseguido por sus ideas, sus amistades y su forma de ver el mundo. Hollywood nunca le perdonó no ser uno más del montón. Lo espiaban en reuniones, en camerinos y hasta en su propia casa. No solo los productores querían tener algo contra él, también las autoridades que lo veían como un hombre peligroso para la imagen del país.
Sabía que estaba rodeado de micrófonos, pero jamás pensó que incluso sus momentos más privados en los estudios eran grabados. Conversaciones, confesiones, peleas, todo quedaba registrado. Algunos productores usaban ese material para chantajear, para presionarlo a aceptar papeles que despreciaba, para hacerle saber que no tenía escapatoria. Fue aislado poco a poco, hasta que entendió que ya no tenía aliados. No le arruinaron la carrera solo por sus ideas, sino por todo lo que grabaron sin su permiso. Los rumores dicen que había cintas que nunca salieron a la luz porque muchos temían que, si Garfield hablaba, arrastraría a medio Hollywood consigo. Su caída no fue casual, fue cuidadosamente planeada. Ann Baxter fue más lista que muchos en su generación. Sabía cómo moverse en Hollywood sin caer en las trampas que otros ni siquiera veían. Cuando descubrió que la espiaban en camerinos, no hizo escándalo. Hizo algo peor. Jugó con ellos. Hablaba en clave. Dejaba comentarios sueltos. Creaba historias falsas, solo para ver quién las repetía. Los productores la subestimaron. Creyeron que podían usar grabaciones para someterla. Pero ella siempre iba un paso adelante. Nunca fue sorprendida en nada que pudiera arruinar su imagen, porque sabía que las paredes escuchaban. Lo que pasó tras las cámaras no fue parte del libreto, pero fue parte de su estrategia para sobrevivir intacta en un ambiente sucio. Ann entendió que en Hollywood no podías confiar ni en los espejos. Por eso jugó su propio juego, dejando claro que no era fácil atraparla. Cuando rechazaba papeles, sabía que detrás había una intención que no tenía nada que ver con el cine. Nadie logró usarla. Cornel Wilde llegó a Hollywood como un galán de manual, pero pronto descubrió que el precio de la fama no estaba solo en los contratos ni en las horas de rodaje. Lo que pasaba en su camerino no siempre quedaba entre cuatro paredes, porque había productores que querían saber todo. Lo espiaban sin disimulo, y no precisamente para protegerlo. Buscaban material, buscaban errores, buscaban cualquier gesto fuera de lugar que pudiera ser usado en su contra. Wilde tenía fama de mujeriego, algo que los estudios toleraban mientras sirviera para vender entradas. Pero en privado, le seguían la pista con cámaras ocultas, micrófonos y empleados infiltrados. No fue casual que ciertos detalles personales terminaran filtrándose justo cuando buscaban renegociar sus contratos a la baja. Esa vigilancia no era solo morbo, era control. Le dejaron claro que, aunque fuera protagonista en pantalla, fuera del set no mandaba nada. Le costó entender que sus propias palabras podían volverse armas en su contra. Intentó mantenerse lejos de las polémicas, pero ya había suficiente grabado para mantenerlo a raya. Nunca volvió a tener el poder que creyó tener al principio, porque en Hollywood, quien controla las imágenes, controla tu carrera. Por eso terminó aceptando papeles que antes hubiera despreciado, porque sabía que estaba atrapado. Jane Greer fue una de las mujeres más vigiladas de su tiempo, aunque nunca lo admitieran públicamente. Sabían que era astuta, que no confiaba en nadie, y que eso la hacía peligrosa. Productores querían tener control sobre ella, y lo intentaron a través de grabaciones que nunca debieron existir. Camerinos, oficinas, reuniones privadas, había ojos en todas partes, esperando que cometiera un error. Su imagen pública era de mujer fría, distante, calculadora. Pero lo que buscaban las cámaras ocultas era mucho más íntimo, más privado, más útil para tenerla bajo control. Cuando empezó a negarse a ciertos papeles o contratos, casualmente comenzaron a salir rumores, filtraciones, confidencias que nunca había dicho en voz alta a nadie de confianza. Las piezas encajaban demasiado bien como para ser coincidencia. Jane se convirtió en experta en protegerse, en medir sus palabras, en no confiar ni en las paredes. Lo que pasaba detrás del camerino nunca fue parte del libreto, pero sí de un juego sucio que conocía bien. Sabía que no podía escapar, pero al menos podía mantener la cabeza alta mientras otros se arrastraban. Su carrera sobrevivió, pero no sin heridas que jamás se hicieron públicas. Richard Widmark no encajaba en la idea del actor dócil que Hollywood tanto valoraba. Su carácter directo, su humor ácido y sus pocas ganas de seguir órdenes le hicieron ganar enemigos rápido. No tardaron en vigilarlo, en seguir cada paso, en grabar lo que dijera o hiciera cuando pensaba que estaba a salvo. Su camerino fue uno de esos espacios donde las cámaras no buscaban proteger, sino atrapar. Los rumores dicen que hubo grabaciones donde Widmark se burlaba de directores, hablaba mal de compañeros e incluso ridiculizaba las producciones donde trabajaba. Nada de eso estaba en los guiones.
pero sí en manos de quienes decidían quién subía y quién caía. Le cerraron puertas, lo aislaron de ciertos proyectos y lo marcaron como conflictivo, sin que pudiera defenderse. Sabía que lo escuchaban, pero no estaba dispuesto a fingir. Por eso nunca llegó a ser el favorito del sistema, aunque su talento estuviera por encima de muchos. Lo pagó caro, porque en Hollywood nadie olvida, y menos quienes tienen material para hundirte. Widmark aprendió que a veces no es lo que haces en pantalla lo que te define, sino lo que alguien grabó sin que lo supieras. Linda Darnell sabía desde muy joven que su rostro le había abierto puertas, pero también la había condenado. En los camerinos, las cámaras ocultas no estaban para cuidar su imagen. Estaban para atraparla cuando bajaba la guardia. Darnell era vigilada no solo por su talento, sino por sus decisiones fuera del set, por sus palabras y por sus compañías. Los estudios la consideraban un activo valioso, pero querían tenerla siempre a su merced. Cada visita, cada conversación, cada gesto quedaba registrado sin que ella lo supiera. Y cuando quiso romper con el sistema, de pronto surgieron filtraciones que parecían diseñadas para arruinarla. Fotografías que nadie debía tener, grabaciones que nadie debía escuchar. Así funcionaba Hollywood cuando alguien intentaba salirse del guión. Darnell luchó por mantener su dignidad, pero entendió que había puertas que se cerraban no por falta de talento, sino porque ya no eras útil para quienes manejaban las cámaras. Pagó caro intentar ser libre en un ambiente donde la libertad nunca fue parte del contrato. Su historia terminó como muchas en esa época, olvidada por quienes una vez fingieron admirarla. Van Johnson fue el típico galán que todos veían como inofensivo, pero en los estudios lo tenían bien vigilado. No por lo que hacía frente a la cámara, sino por lo que callaba fuera de ella. Los rumores sobre su vida privada molestaban a los productores, quienes necesitaban pruebas para mantenerlo bajo control o para eliminarlo si era necesario. Las cámaras ocultas en camerinos eran parte del plan. Querían saber con quién se reunía, qué decía cuando pensaba que estaba a salvo, qué verdades podían usar si algún día decidía hablar de más. Lo tenían atrapado sin que él pudiera hacer mucho más que fingir normalidad. Se dice que hubo grabaciones que nunca salieron a la luz, pero que fueron suficientes para mantenerlo sumiso durante años. Johnson entendió rápido cómo funcionaban las cosas. Por eso aprendió a no confiar, a medir cada palabra, a evitar cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado. Su carrera sobrevivió porque supo callar, no porque lo dejaran en paz. En Hollywood no importaba tu talento, importaba cuánto podían controlarte sin que hicieras preguntas. Las cámaras ocultas en camerinos fueron una de las armas más sucias del viejo Hollywood, pero nadie hablaba de eso. Actores y actrices que pensaban estar a salvo, lejos de las miradas del público, eran vigilados por productores que no buscaban proteger, sino someter. Lo que grababan no era por seguridad, era para chantajear, manipular y dejar claro quién tenía el verdadero control. ¿De verdad crees que alguna vez dejaron de hacerlo? Estas historias nunca aparecieron en los titulares, pero en los estudios todos sabían que confiar podía costarte la carrera. Si quieres más verdades del Hollywood que nunca te contaron, suscríbete.